Si quieres saber cuáles son las reglas que aplican para los contratos de trabajo a término fijo, cómo se liquidan este tipo de contratos de trabajo y además cómo se liquida la indemnización por despido injusto cuando un trabajador es despedido sin justa causa, te invito a que te quedes hasta el final del video. Vamos a iniciar explicando las características de los contratos de trabajo a término fijo. La primera característica es que taxativamente la ley establece que estos contratos deben ser por escrito, lo que quiere decir entonces que si el trabajador es contratado verbalmente, ese contrato de trabajo se va a entender a término indefinido. La segunda característica importante en los contratos de trabajo a término fijo es que este tipo de contratación permite contratar a un trabajador por periodos inferiores a un año y máximo por 3 años. Sin embargo, cuando se realice la contratación por periodos inferiores a un año, la ley exige que solamente se pueden realizar 3 renovaciones por el mismo periodo o inferior a ese pactado. La cuarta prórroga o la cuarta renovación no puede ser inferior a un año. La tercera característica de los contratos de trabajo a término fijo es que estos contratos pueden ser prorrogables. Sin embargo, como lo decía anteriormente, cuando se ha pactado un contrato de trabajo a término fijo por periodos inferiores a un año, solamente admite 3 renovaciones o 3 prórrogas por ese periodo o inferiores a ese periodo. A partir de la cuarta prórroga, ese periodo no puede ser inferior a un año. Sin embargo, ese contrato se puede renovar cuantas veces sea necesario y no por eso va a cambiar de tipo de contrato. Lo que quiere decir entonces que un trabajador fácilmente puede durar trabajando en una empresa 10 o 15 años a través de contratos a término fijo, porque se han venido renovando o prorrogando. Hay que tener en cuenta que estas prórrogas se pueden dar automáticamente o notificadas por el empleador. Si a la terminación del contrato de trabajo a término fijo, por ejemplo de un año, no se dijo nada, ese contrato se renueva o se prorroga automáticamente por el mismo periodo. Pero también puede pasar que el empleador notifique al trabajador que le va a renovar ese contrato de trabajo, ya sea por el mismo periodo o por uno superior, pero siempre respetando esos mínimos, que si la renovación fue inferior a un año y ya supera los 3 periodos, se tiene entonces que no puede ser inferior a un año esa cuarta prórroga. De ahí en adelante se podría prorrogar o renovar ese contrato por ese mismo periodo o por periodos superiores hasta de 3 años. La cuarta característica de los contratos de trabajo a término fijo es que es el único contrato de trabajo que exige el preaviso para su terminación. La ley exige que el empleador debe notificar al trabajador para la terminación del contrato de trabajo. El trabajador, por su parte, no tiene ninguna obligación de notificar a la empresa de que va a renunciar. Bastaría notificándoselo verbalmente o a través de una carta y con eso se daría por terminado el contrato de trabajo. Por su parte, el empleador sí tiene la obligación de notificar al trabajador que le va a terminar su contrato. Y la ley exige que ese preaviso o esa notificación se debe dar con 30 días de anticipación a la terminación del contrato de trabajo. Si el empleador no lo hace o no lo realiza dentro de esos 30 días que exige la norma antes de terminar el contrato de trabajo, ese contrato se entiende renovado o prorrogado automáticamente por el mismo periodo. ¿Cómo y cuándo se debe realizar la liquidación al trabajador cuando está contratado a través de un contrato a término fijo? Hay que tener en cuenta que si el contrato de trabajo se ha renovado automáticamente, al trabajador no se le puede realizar la liquidación del contrato de trabajo. Habría que esperar que termine definitivamente ese contrato de trabajo. De esa manera y solo en ese momento entonces la empresa podría realizar la liquidación del contrato y en este sentido tendría que liquidar entonces primas de servicios, cesantías y vacaciones proporcionalmente al tiempo laborado y además ponerse al día con el trabajador con salarios que estén pendientes, horas extras, horas nocturnas o dominicales que el trabajador haya laborado y que aún no se le haya cancelado. Hay que tener en cuenta que esa liquidación se debe de pagar al momento de la terminación del contrato de trabajo o a más tardar al próximo corte de nómina, porque de lo contrario el trabajador puede presentar una demanda y reclamar en esa demanda una indemnización moratoria por no haberle pagado la liquidación de forma oportuna. Y es una indemnización moratoria que establece que se debe pagar un día de salario por cada día de retardo. Es decir, que por cada día que vaya pasando el trabajador podrá cobrar un día como si estuviera trabajando en la empresa.
Entre más días pasen, más días podrá reclamar el trabajador, además de todo lo que le esté debiendo la empresa como prestaciones o salarios adeudados. ¿Cómo se establece la indemnización por despido injustificado en los contratos de trabajo a término fijo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que ese contrato se haya renovado por muchos años, no por eso cambia la naturaleza del contrato de trabajo o se convierte en contrato de trabajo a término indefinido, que es lo que muchos han entendido. Porque esto ya ha sido debatido también muchas veces, en muchas ocasiones, por la Corte Suprema de Justicia. Y se ha dicho que el contrato no cambia su naturaleza, mantiene la naturaleza de contrato a término fijo. Lo que hay que establecer aquí es en qué prórrogas estaba en ese momento cuando se dio por terminado el contrato de trabajo, respetando esos mínimos que ya he explicado en este video. Es decir, que no pueda superar las 3 prórrogas inferiores a un año. A partir de la 4ª prórroga, ese contrato de trabajo no puede ser inferior a un año. De esta manera, hay que establecer entonces en qué prórrogas estaba para establecer a qué valor asciende la indemnización por despido injustificado, porque la indemnización corresponde al tiempo que faltaba para terminar el contrato de trabajo. Vamos a dar un ejemplo para dar mayor claridad sobre este tema de la indemnización por despido injustificado en los contratos de trabajo a término fijo. Vamos a suponer que un trabajador venía laborando en una empresa a través de contratos de 3 meses, pero ya llevaba 3 renovaciones y al iniciar la 4ª prórroga, que al entender de la empresa la podía hacer a los 3 meses, cuando llevaba solo un mes laborando, a ese trabajador le fue terminado su contrato de trabajo, sin justificación alguna, lo que se configura entonces como un despido injustificado. En este sentido, el trabajador tiene derecho a reclamar esa indemnización. ¿Cómo se calcularía entonces la indemnización por despido injustificado en este caso? Recordemos que la ley exige que máximo se pueden realizar 3 prórrogas o 3 renovaciones por periodos inferiores a un año. En este caso, el trabajador ya estaba iniciando la 4ª prórroga, es decir que esa 4ª prórroga no podría ser inferior a un año. Y el trabajador fue despedido o le fue terminado su contrato de trabajo cuando llevaba solo un mes laborando. En este sentido, al trabajador le faltaban 11 meses de acuerdo a la ley para terminar su contrato de trabajo. Y esos 11 meses son los que el trabajador podría reclamar como indemnización, en el entendido que la ley exige que la indemnización por despido injustificado en los contratos de trabajo a término fijo corresponde al tiempo que faltaba para terminar el contrato de trabajo. Si tienes dudas sobre este tema, no dudes dejarla en los comentarios, que con mucho gusto estaré resolviendo todas las inquietudes. Si crees que este video le puede ser de utilidad a alguna persona, no dudes en compartírselo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.